en el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba a que hablaran. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y toda la honra y toda la gloria a ti en esta tarde noche. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pedimos perdón si te hemos fallado. Si te hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestro accionar, incluso con nuestra omisión, que también cuenta por pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado, dice tu palabra. Perdónanos por completo, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a que nuestros oídos sean afinados en lo espiritual, de manera que podamos entender y comprender lo que esta tarde tú traes para tu iglesia. Ayúdame a ser prudente, ayúdame a que no sea yo, sino seas tú, Padre Santo, hablando a través de mí. Ser ese instrumento que tú decidiste hoy traer o utilizar para llevar la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la enseñanza la hemos titulado Celebrando o Celebremos Pentecostés. ¿Por qué celebramos Pentecostés? Primero, porque es una fiesta que está establecida en la Sagrada Escritura. Segundo, porque el día de Pentecostés nació la iglesia de Jesucristo. Nació la iglesia de Jesucristo. Y gracias a ese nacimiento, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, lo podemos leer más adelante, que estaban todos reunidos en el aposento alto, aquel lugar donde Jesús les mandó, les envió después de la resurrección, a que estuvieran esperando la visitación del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron, y dice la palabra que eran más de 120 reunidos en ese lugar. Y llegó aquel estruendo, llenó el lugar. Pero fíjate que había unas condiciones previas. Primero, la obediencia a la palabra que Jesús había dicho. Vayan y reúnanse y esperen allí. Eso es obedecer. Y cuando obedecemos, el Señor se mueve a nuestro favor. ¿Usted lo está entendiendo? Cuando nosotros obedecemos, el Señor se mueve a nuestro favor. Aparte de que estaban allí obedeciendo las instrucciones que Jesús había dado, dice que estaban todos unánimes juntos y anduvieron juntos en armonía, unánime, en un mismo sentir, orando, cantando y esperando ese momento. Dice el libro de Levítico en el capítulo 23, que de ahí es donde viene esta fiesta que hoy conmemoramos o celebramos, que es la fiesta del Pentecostés. Dice el libro de Levítico en el capítulo 23 que Dios, cuando se llevaron a cabo aquellas tres primeras fiestas, que era el pan de sin levadura, que era la Pascua, el pan sin levadura, y posteriormente venía las primicias, dice que después de esa fiesta se dejasen pasar 7 semanas, y que el 50º día, o sea, 49 son 7 semanas, 7 por 7 son 49. Ese día celebraban esta fiesta, exactamente 50 días después. Celebraban el Pentecostés. Nosotros nacimos prácticamente, casi todas las iglesias nacen, hoy se denominan pentecostales. Tal vez nosotros no lo veamos desde ese punto de vista, porque indiferentemente seamos o no pentecostales, esta fiesta fue la que dio inicio a la iglesia de Jesucristo. Porque allí dice la palabra de Dios que posterior a este suceso, donde se manifestó el Espíritu Santo con poder y gloria, y donde hubo
unos hallazgos sobrenaturales, porque existían multitud de gente de otras aldeas, de otros idiomas, y dice la palabra de Dios que empezaron a hablar ellos lenguas que ellos entendían los demás idiomas, o los demás idiomas le entendían a ellos. Si vemos y analizamos, no eran lenguas angelicales, amada iglesia. Primer error que hemos cometido. Eso no fueron lenguas angelicales, fueron lenguas naturales. Por tanto, eso que sucedió allí fue algo que hizo Dios para aquellos que no creían, vieran que algo sobrenatural estaba sucediendo. Porque la gente que no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo, no entiende lo espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que el hombre natural no puede discernir lo espiritual. Entonces allí, evidentemente, Dios tiene que hacer cosas sobrenaturales para que aquellos que no son espirituales puedan ver cosas y se puedan entender de que algo estaba sucediendo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros conmemoramos esta fiesta? No es nada que es obligatorio, simplemente es un recordatorio porque fue el inicio de nuestras raíces del cristianismo. Jesús, mientras que anduvo con los apóstoles y con los discípulos, que fueron más de 500 que anduvieron con él, para muchas partes donde él iban más de 500 siempre. Según el libro, según la Sagrada Escritura, así lo dice. Fíjense, amado, allí estaba asamblea tras asamblea, porque eran reuniones que se hacían, pero nunca se le llamó a esas asambleas a la iglesia. La iglesia nace en este momento crucial, en este momento hermoso, donde el Espíritu Santo les llenó de su presencia, y así todo el pueblo que recibe la presencia del Espíritu Santo ahora va a testificar de aquel que murió en aquella cruz y que resucitó. Porque ahí es donde está la diferencia de aquel que muere. Muchos han muerto, pero no han vuelto a resucitar. Y los que resucitaron, porque así Jesús los hizo resucitar, ya volvieron a morir. Y muchos han resucitado porque hay grandes hombres de Dios que Dios ha utilizado y que han levantado muertos después de Jesús, estoy hablando. De hecho, Pablo, Pedro resucitaron muertos, y muchos otros hombres en el siglo XVIII han resucitado muertos, pero todos esos muertos han vuelto a morir. El único que no ha vuelto a morir y no va a morir nunca es Jesucristo. Den un aplauso a Cristo. ¿Sabe por qué no puede volver a morir? Porque Él vive para siempre. Porque Él es eterno. Aleluya. Hace diferencia de aquellos de la antigüedad, que el Espíritu Santo solo descendía y se posicionaba sobre ellos y le daba poder, como el caso de Sansón, como el caso de Moisés, como el caso de Aarón, como el caso de muchos grandes hombres, Josué, pero nunca el Espíritu Santo estuvo dentro de ellos. A nosotros se nos dio ese privilegio. Nosotros somos privilegiados porque mora en nosotros, según el libro de fe de 1 Corintios, en el capítulo 6, mora en nosotros el Espíritu Santo. Porque somos el tabernáculo, somos ese receptáculo que Dios le plació que habitara dentro de nosotros. Y por ello, nosotros tenemos que siempre tener la cabeza en alto, porque lo que está en nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Y no podemos defraudar al Espíritu de Dios. Tenemos que mantener una cordura, tenemos que tener un proceder digno de representar al Eterno, a nuestro Dios. Recuerda que la semana pasada o antepasada habíamos hablado de que somos esos embajadores que Dios colocó aquí en la tierra para que representáramos a Él aquí en este mundo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, porque yo os enviaré al Consolador, aquel que le enseñará, que le recordará, que le guiará, que le redarguirá, que le mostrará lo bueno, lo malo, los corregirá. ¿Usted cree que la mejor corrección que puede existir, sabe quién la hace? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque tal vez mi pastor me corrija y a mí no me guste, y tal vez le acepte la corrección, o tal vez no.
Pero déjame decirte algo, cuando nos corrige papá, o corremos o nos encaramamos. Porque ese sí da fuerte. Y es como decía el pastor temprano, porque ese sí te va a corregir para que ese error, por el cual tú o yo, cualquiera puede estar pasando, deje de existir. Y por consecuencia, valga la redundancia, vamos a pagar consecuencias. Tal vez Él la alivie, tal vez Él te dé la estrategia como sobrellevarla, pero van a estar allí. Y Él, lo que Él quiere es que si cometemos error, corramos hacia Él inmediatamente, para que Él vea en nosotros que verdaderamente existe algo que me dice que fallé. Pablo decía, no te pongas triste cuando hagas cosas malas y no sientas nada. Entristecete, porque eso significa que el espíritu lo tienes apagado. En cambio, si tu espíritu está vivo, de una vez te dice que hiciste lo malo. Eso se llama redarguir. Es algo que solamente sentimos nosotros cuando realmente delante de Dios le fallamos, porque delante del hombre podemos lucir muy bien, pero delante de Dios no. Entonces ese comportamiento interior que nos hace sentir de que algo está malo, eso es el espíritu que mora en ti y en mí, corrigiéndonos. ¿Y gracias a qué? Gracias a que ese día descendió con poder el Espíritu Santo. Y todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que le hemos seguido y que genuinamente nos hemos arrepentido de nuestro pasado, nosotros hemos sido sellados, según el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Que es lo primero que hace el Espíritu Santo. Él dice, tú llegaste a mí, ven acá, te sella, como quieren decir, te identifica de los que están allá afuera, de esa manada. Como aquel que tiene un ganado, no lo va a dejar sin ponerle la marquita, le va a poner una marca para identificar que le pertenece o no. Así hace mismo el Señor con nosotros. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, amada iglesia. Por eso que el honor hoy es para el Espíritu Santo, que un día como hoy decidió venir a llenar al pueblo de Dios, a estar en este receptáculo que no merece o no merecía que Él estuviera dentro de mí, porque somos pecadores por naturaleza, por herencia. Pero a Él le plació, porque hubo alguien que pagó el precio más grande, un precio incalculable, dice la palabra. Y gracias a ese precio, hoy nosotros podemos ser dignos de portar al Espíritu Santo en todo lugar y en todo momento. Y por eso que el Señor quiere que este espíritu viva y se mantenga avivado, que no se apague. ¿Por qué? Porque es necesario, amada iglesia, es necesario tenerlo encendido. Es necesario que cada uno de nosotros nos aboquemos a empezar a hablar con el Espíritu Santo, amada iglesia. No pierda más tiempo. Es necesario que le pregunten al Espíritu Santo, como dijo una vez aquel gran profeta: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy sordo, estoy enmudecido, no sé qué hacer. Voy a la iglesia, ofrendo, tal vez diezmo. Señor, tal vez haga alguna utilidad, pero ¿será ese el llamado que tú me hiciste? ¿Será ese el llamado por el cual yo estoy acá en la tierra? ¿Será realmente eso lo que tú quieres que yo haga? Déjeme decirle algo, amada iglesia. Eso es como un denominador. Eso es como el sol que sale y alumbra todo. Es como la luna que alumbra todo. Es como el aire que respiramos todo. Venir a la iglesia, eso es común. Eso no me dice a mí qué es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es una parte de lo que yo debo hacer. Nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado es necesario que sea despertado. Y porque el pastor lo dijo, porque así se lo puso el Espíritu Santo en su boca. Ese llamado es necesario que sea despertado, porque la única manera de atender a esos que vienen entrando por esa puerta es que tú y yo descubramos cuál fue la función o el rol que Dios nos dio. ¿Está entendiendo, amada iglesia? Ahora, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo hace por medio del fruto del Espíritu Santo y por medio de aquella dotación que Él nos dio. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que Él tiene un fruto y que ese fruto debe estar en nosotros.
¿Por qué debe estar en nosotros? Porque si Cristo vive en mí, si el Espíritu Santo está en mí, entonces el fruto está en mí. Ahora ese fruto está saliendo afuera, o está saliendo otro tipo de fruto. Ahí es donde está la situación. Primero, lo primero que debo entender yo y comprender cuál es el fruto del Espíritu Santo. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Hay tres elementos importantes. Y eso lo expliqué días atrás y lo vuelvo a explicar, amada iglesia. Amor, gozo y paz solo, oído, solo nace de Dios. Y después lo da al hombre para que el hombre lo dé a otro. ¿Lo está entendiendo? O sea, tú no puedes tener amor si Dios no te lo da. Tú no puedes tener paz si Dios no te la da. Tú no puedes tener gozo si Dios no te lo da. Mire, la palabra gozo es una palabra que el mundo la expropió y la empezó a mal utilizar. Mire, es vergonzoso, pero más vergonzoso es para un cristiano decir: tengo gozo por hacer una cosa que no sea de Dios. El gozo no es lo que el mundo hace ver. El gozo es un atributo que Dios da por medio de su Espíritu, como el fruto, como parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen gozo? ¿Saben quiénes son? Los que tienen a Cristo consigo. ¿Quiénes son los que tienen gozo? Los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Los que están afuera me van a perdonar, no pueden tener gozo. ¿Saben por qué? Porque es parte del Espíritu Santo. Y si ellos no tienen el Espíritu Santo, no pueden tener el gozo. Tienen a otra cosa que creen ellos que es gozo, pero eso no es gozo. ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Amén. Los tres siguientes elementos son paciencia, benignidad y bondad. Debemos tener paciencia los unos por los otros. Tenemos que ser buenos los unos por los otros. Tenemos que ser bondadosos los unos por los otros. Eso es fruto, amado. Eso debe brotar en nosotros. Eso no es un favor que Dios te pide. Mira, sé bondadoso. No. Eso debe estar en ti, porque si tú, en ti, en mí mora el Espíritu Santo, debe estar ya dentro de mí. Ahora, yo no lo he dejado que salga. ¿Por qué? Por mi ego. Por mi inconsciencia. Por muchas razones que no voy a llevar al caso. Pero entonces no digan que es Dios, no. Somos nosotros mismos los que impedimos que esto se revele, que se muestre al mundo. ¿Está entendiendo, amada iglesia? Y los tres últimos elementos es la paciencia, la fe, pero esta fe no es de la fe de creer. Ojo acá, esta no es la fe de creer, esta es la fe de fidelidad. Mansedumbre y templanza. Tenemos que aprender a comprender de que si esto muere en mí, ahora yo quiero que se muestre en mí. ¿Y qué debo hacer? Hablarlo con Él. Y Él te va a decir: bueno, si tú quieres paciencia, te voy a meter donde te van a molestar todo el día, para que así pongas en práctica la paciencia. ¿Por qué? Porque si te llega a un lugar, como una vez le hablé a un pastor, ¿cómo se llama? No, porque yo le digo: no, yo en el trabajo es fuerte, porque son más de 200 personas que hay para allá, para acá, y de las 250 encima mío molestándome, pidiendo. Y que tú no tienes el fruto del Espíritu Santo. ¿Y usted dónde trabaja, pastor? No, yo soy el secretario del pastor principal de la iglesia. En una sillita encerrado todos los días, sentadito ahí escribiendo y haciendo memos y estas cosas. ¿Quién lo molesta? ¿Qué tribulación tiene? ¿Quién le hace peso? ¿Así fácil? ¿O no? Que se meta la candela y que me lo demuestre. Para que entonces así sepa él si verdaderamente lo tiene o no. Amado, mire, escúcheme bien. No vamos a estar seguros de lo que somos hasta que nos vivamos la experiencia. Yo no sé si yo voy a llegar a hurtar algún día, si yo no llego a estar en una carencia y una necesidad de muerte, si es posible que mi familia necesite algo y que Dios nos guarde a todo de esto. Y hasta que yo no llegue a ese momento, yo no sé si yo sería capaz o no de hurtar. ¿Me explico? En mi conciencia no está. Pero a la necesidad, si no la he vivido, no puedo estar 100% seguro. ¿Lo están entendiendo, amada iglesia? O sea, no nos tiremos de guapetones.
de que nada, eso no va conmigo. Porque entre más rápido lo profesemos con nuestra boca, más rápido llega la tentación y más rápido caemos. Entonces, esta fe, esta mansedumbre y esta templanza directamente relacionado con nosotros mismos, nosotros somos los que tenemos que brindarnos a frenar nuestra conducta y nuestro proceder. Amén. Pero déjame decirte algo, esto es lindo, el fruto del Espíritu Santo. Es algo que está ya en cada uno de nosotros. Ahora el Espíritu Santo en el libro de 1 de Corintios, que ya el pastor lo asomó como introducción, que no lo sabía, pero yo sí lo sabía porque Dios también ya lo había puesto en mi corazón. Dice que en el capítulo 1:12, en el versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios, que Dios, como Él quiso, escúcheme, amada iglesia, como Él quiso, dio dones a cada uno de nosotros. O sea, no es como Walter quería, como Ricardo quería, no es como Nora que quiso, no. Aunque la palabra de Dios en el libro ya del capítulo 1 de Corintios 13, al final y al principio del 14, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que si anhelamos algún don, que lo pidamos, que pidamos el mejor don. ¿Y sabe a cuál se refiere Pablo? Ahí Pablo mató a todos los grandes hombres y que grandes hombres que por ser dotados por dones se creen más que los demás. Y ahí los mató Pablo. Pablo dijo, anhela el don del amor. Porque ese es sobre todo. O sea que si tú tienes el don de amor, en pocas palabras, Pablo lo que te está diciendo es, si tú tienes el don de amor, lo tienes todos. Pero él pide, pero no, el Espíritu Santo ya te dotó Nora de tus dones. Mi hermana ya fue dotada, todos estamos dotados ya. Ahora tenemos que empezar a descubrir cuáles son esos dones. ¿Por qué, amada iglesia? Así de fácil. Porque los dones como el fruto y el don se van a fusionar para cumplir el ministerio que tú y yo tenemos. Se van a fusionar. Hay 9 dones y hay 9 elementos del fruto del Espíritu Santo. Usted dice, no, los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios está escrita en singular. Dice el fruto, no dice los. Ese fruto tiene 9 elementos. Los dones son 9, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlos rápidamente. Vamos a buscar la carta de los Corintios para que sea Dios hablando literalmente por nosotros y no haya error alguno. Dice, a uno es dado el don de palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otro el don de sanidad, otro el de milagro, otro de profecía. Ojo con esto de la profecía, amada iglesia. Yo no tengo nada en contra de los profetas de hoy en día, no tengo nada en contra de ellos. Pero este don de profecía no tiene que ver con el ¿cómo se llama? El ministerio profético. O sea, con aquello que habló Jesús en la carta de Corintios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros profetas. Esto no tiene que ver con esos profetas, no. Eso es un momento que el pastor Duarte esté predicando o hablando, y Dios le place darle una profecía a Duarte y se lo da. Y hoy le dio una, la semana que viene le da otra y así sucesivamente. Pero eso no lo hace a él llamarse profeta, sino que tiene el don. Tiene el don, no es el profeta es una función y esto es un don. ¿Lo está entendiendo? Amén. ¿Lo está entendiendo? Entonces fíjate, a otro el don de profetizar, ¿no? El de milagro, aquí hay algo bien bonito. El de milagro, otro de profeta, otro de discernimiento de espíritu. Ojo con este don, es muy hermoso y necesario en la iglesia. Discernimiento de espíritu. El que tenga ese don, discierne el espíritu que llega, discierne el espíritu que entra por esa puerta, discierne el espíritu que se para aquí en el altar y puede descifrar lo que está hablando y con qué intención la está hablando, para que así alerte al pastor y a la iglesia de la acechanza que puede estar siendo sometida. Esto es interesante, amada iglesia, y todo esto lo da
el Espíritu Santo. Después viene el don de lenguas, pero lo voy a leer como se debe leer. Oído acá. A otro diversos géneros de lengua. A nosotros nos enseñaron don de lengua, no. Diversos géneros de lengua. Y si hay diversos géneros de lengua, pueden haber diversidades de lenguas angelicales como diversidad de lenguas naturales. O sea, hay personas que pueden tener el don de lengua de poder escuchar a una persona norteamericana y entenderle completamente lo que habla. ¿Lo dije yo? No, sucedió allá en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo? Hay uno que está escuchando a un chino hablar y puede estar entendiendo lo que el chino está hablando. Tiene el don. ¿Lo está entendiendo? Interpretar lenguas. Don, se los digo, creo que desde los 25 años de ministerio he conocido una sola persona que tiene la interpretación de la lengua. Mi pregunta, sin buscar ni buscarle la quinta pata al gato, como es el dicho, ¿por qué estos dones que ya Dios entregó a la iglesia y a cada uno de nosotros hoy no se manifiestan? Es una pregunta interesante, amada iglesia, porque muchas veces hablamos lenguas angelicales, pero no hay nadie que la interprete. Y Pablo dice, si no hay intérprete, mejor no hables lenguas, mejor calla. Porque no vaya a ser que llegue alguien que nos visite por primera vez y vea, bueno, ¿y qué les pasa a estos locos que están acá? No lo dice así literalmente, pero da a entender eso. Y salga por esa puerta disparado. Pero si hay intérprete y hay varios que hablan lengua, por orden, que hable, interprete, que hable, interprete, y que sea para edificar a la iglesia. Entonces, como iglesia, como institución, como hermanos en la fe, como líderes espirituales, tenemos que saber que esto está escrito y que es veraz y que Dios ya nos los dio, pero tenemos que ser cuidadosos también cómo lo vamos a hacer. Por eso es que hay que aprenderlo y enseñarlo bien. ¿Está entendiendo, iglesia? Y usted dirá, pero esto agrega valor. Claro que agrega valor. ¿Y cómo voy a llevar un ministerio excelente? ¿Y cómo voy a llevar una luz afuera si la luz mía acá ni siquiera brilla dentro de la iglesia? Tenemos que empezar a entender de que si Dios nos dio esto o nos capacitó con dones y nos da un espíritu para que salga de nosotros el fruto que Él tiene, entonces es porque tiene ¿cómo se llama? Tiene un propósito en nuestras vidas. Muchas veces, pastores, no voy a halagar al pastor Walter porque no es la intención de la tarde, ni a ningún pastor. Pero hay pastores que estas cosas las entienden con mucha claridad y no se celan. Y no se celan porque otros tengan uno o dos dones que tal vez él no tenga. Porque como el mismo pastor lo dijo al principio, en el mismo libro de Primera de Corintios, en el 12, dice, después que leamos esto, dice que Pablo hace como especie de una metáfora y compara a la iglesia con el cuerpo. Y dice, mano que tenga sus funciones, los dedos tienen sus funciones, las piernas tienen sus funciones. Y si alguno se duele, se tiene que doler con él. Porque si a mí me pica la oreja, la mano viene y sale a ver qué está pasando allí. Y así es la iglesia. Así debe funcionar la iglesia. Vamos a ver, los hermanos que no vinieron hoy. Vamos a ver, ¿quién es la hermana que hace la lista de lo que viene y lo que no viene? A ver, los que no vinieron, ¿qué pasaría? ¿Se quedaron durmiendo, les dio frío, están enfermos o tienen un problema? Hello. Hola. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el pastor solo? No, el pastor no va a poder solo. Porque para eso estamos nosotros, para ayudarlo y apoyarlo. Y que el pastor mañana empiece a recibir llamadas, pastor, aquí estoy, ¿qué hago? Y que el pastor comience a orar hoy, a decirle al Señor, ¿qué voy a hacer con este, con el otro y con el otro? Para que usted vea cómo va a suceder prodigios y milagros en nuestra iglesia. Y estas cosas que están escritas van a empezar a darse por cumplidas en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Amén. Porque el Espíritu Santo descendió una vez y por siempre. Y mora en nosotros por siempre.
Y nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la enseñanza, nos ha dado la cordura, el conducir, nos guía, nos alumbra el camino por donde debemos andar. Gracias al Espíritu Santo hoy estamos acá, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, tal vez no estuviéramos ni siquiera cerca de estos lares. Amados, miren, yo no sé cuántos convertidos hay, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé yo es que cuando llegamos a Cristo, Dios sale a rescatar lo que le pertenece, si se llega a apartar. Porque lo que Él comenzó, lo termina. A veces usted dirá, pero ¿por qué hay tantos errores en las iglesias? Porque, ¿sabe por qué? Porque hay muchos que no fueron convertidos, sino convencidos. Convencidos de que hay un Dios, convencidos de que hay un Cristo que murió en una cruz y que fue crucificado y que resucitó. Está convencido nada más. Convencido que hay ángeles, convencido que hay hermanos en la fe, convencidos. Pero no se convirtió a Cristo. La palabra de Dios desde la antigüedad nos dice, convertíos a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra convertido? Te lo voy a exteriorizar acá con mi mismo cuerpo. ¿Ustedes están frente a mí o yo estoy frente a ustedes? Igual, ¿verdad que sí? Pero yo estaba de espalda al pastor. Vamos a hacer un mal ejemplo acá de que el pastor sea Dios. Para tú dirás, un mal ejemplo. Bueno, sí, porque yo no quisiera llegar a niveles espirituales, pero cuando Luzbel falló, ¿sabes por qué falló? No porque, sino porque quiso ser como Dios. ¿Lo está entendiendo? Que Dios nos guarde. ¿Lo está entendiendo? No dice la palabra porque Él quiso quitarle el trono a Dios, no. Dice la palabra porque quiso ser igual a Dios. Fíjate, convertido es esto. Me paro frente a frente a mi Dios. Frente a frente a mi Dios. Eso es convertir. Volver a Dios. Antes estoy así. Y ahora me convierto a Dios. Eso es volver a Dios. Muchos estamos convencidos y otros estamos girados nada más a 90 grados. O sea, está Dios allá y me giré nada más a esto, pero me falta todavía 90 más. O otros tienen apenas 30 grados. Y otros que ni siquiera 0 grados tienen y creen que están convertidos a Dios porque vienen a la iglesia. Porque vienen y bajaron a las aguas. Ay, eso me dolió. Porque creen que porque bajaron a las aguas están convertidos a Dios. No, hermano. Olvídese de eso. Eso no es así. Convertido a Dios es verdaderamente empezar a caminar una vida en la dirección que Dios quiere vernos. Tomado de su mano, cumpliendo su palabra, orando todos los días, en la mañana, leyendo la palabra, mínimo un capítulo diario, orando, intercediendo, manejando, intercediendo, en la oficina, no sé, en el baño cuando te bañas. Mira, amado, deleitarte en el Señor, como dice el Salmo 112, deleítate en Jehová. Amada iglesia, nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Tenemos que creerlo. Pero para que eso sea cierto en mi vida, yo tengo que verdaderamente tener una relación genuina con Dios. Porque Dios no puede ser burlado, amada iglesia. Tal vez nosotros creamos, y muchos creemos que estamos en Cristo. Yo tuve que confesar la oración de fe más de 6 veces, y como la 7ª vez fue que me convertí. Fue cuando llegó verdaderamente ese día de conversión. Porque lo demás había sido literal. Una niña la semana pasada que prediqué en una iglesia el día sábado, me dijo, no pastor, yo la llamé y le dije, ven acá joven, ¿usted es cristiana? Sí, yo nací en un hogar cristiano. No, yo no te estoy preguntando eso, Ana. Yo te estoy preguntando que si tú eres cristiana, que si tú has tenido un encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo, que si habita en ti, ¿saben qué me dijo? Nada. Para buen entendedor, por pocas palabras, madre iglesia. No se trata, como dijo una vez el pastor, creo que fue lo dijo,
porque tú nazcas en una cochera no eres vehículo, no eres un coche. Tú tienes que tener un encuentro con el que vive para siempre. Tú tienes que tener un encuentro verdadero, porque en ti tiene que pasar algo, una transformación interna. ¿Sabes cómo transforma Dios? De adentro hacia afuera. Cuando Él comienza a transformar tu vida, la comienza de adentro, entonces empieza a cambiarlo de afuera. Entonces comienza a ver un brillo en tu rostro. Él dice, Él hermosea tu rostro. Comienza a suceder cambios en tu léxico. Tus palabras no son como las de antes. Comienza a ser selectivo con quien andas, con quien te rodeas. Y empiezas a decir, aquí no, aquí no, aquí no. ¿Por qué? Usted está siendo exclusivo. No, usted está siendo el sabio, ve el bien, el mal y se aparta. No te conviene estar en ese lugar. ¿Lo está entendiendo? Y mucho más cuando estás comenzando en Cristo. Porque los que comienzan en Cristo son niños espirituales, son bebés espirituales, que cualquier viento, que cualquier entretenimiento los atrapa a través del enemigo. Y nosotros como iglesia tenemos que resguardar a esas almas. Tenemos que orar por esas almas que llegan a Cristo en la primera. Y sostenerlo, y sostenerlo. Y si no vino, irlo a buscar. Ayer me llamó una mujer de Venezuela. Guardo su nombre. 12:30 de la noche. Perdón, casi 12 de la noche. Y estuvimos hablando como hasta la 1. Porque el que se hace pastor o ministro, no hay horario para él. Tienes que atender a la hora que la gente necesita, no cuando tú puedes. Y yo la atendí y me dijo, mi hermano, aquel que habló contigo hace un mes, que se convirtió a Cristo, que anduvo gozoso y lleno de su presencia y dio un testimonio hermoso. ¿Sabe qué? Tuvimos que bajarlo porque se estaba ahorcando. ¿Y saben por qué suceden esas cosas? Porque ese niño se convirtió y lo dejaron solo. Y nosotros como iglesia, que somos los únicos que tenemos al Espíritu Santo, los únicos, no hay más nadie que tiene el Espíritu, tenemos la responsabilidad de poner en práctica lo que hay dentro de nosotros. Despertar de una vez por todas, amada iglesia, porque esa alma le pertenece a Cristo y nosotros somos esos que vigilamos de que esas almas se mantengan en Cristo Jesús. Amada iglesia, no perdamos de vista que un día como hoy Dios decidió que la iglesia suya naciera. Y lo hizo con una fiesta solemne que se llama la fiesta de la cosecha, hoy en día llamada Pentecostés. Y esa fiesta es una de las 7 fiestas solemnes que Dios instituyó. Pentecostés es la 4ª fiesta y nace su iglesia. Así que usted esté de pie, amada iglesia, porque tengo la necesidad de orar por toda la iglesia en la noche de hoy.